Hola a todos, cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es David Gómez. Estoy con ustedes haciendo esta cuarta presentación en el marco del Diplomado de Deporte y Paz, el cual estamos desarrollando todos los contenidos acerca del deporte de golbol. En esta presentación vamos a hablar acerca de las acciones técnicas del golbol. Ya hablamos de una introducción general, hablamos de reglamento y ahora vamos a hablar específicamente del componente técnico que caracteriza a este deporte. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden escribirme al correo davidgomez@arcangeles.org. Pasamos a la siguiente diapositiva. Es importante relacionar acá la estructura de las acciones técnicas del golbol, viendo un sistema de habilidades como una pirámide, como las acciones más elementales hasta poder llegar a una competición o a un nivel de competición. Vemos como base en esta pirámide de estructuras de las acciones, algunas acciones elementales en el goalball, como lo son las posiciones, los desplazamientos y la orientación espacial. En este aspecto es importante resaltar que cualquier deporte, para cualquier eh, deportista en situación de discapacidad visual, tiene que pasar por trabajar estos tres componentes: las posiciones, los desplazamientos y la orientación espacial sobre todo. Recordemos que una de las dificultades que se presentan con deportistas o con personas en situación de discapacidad visual es la dificultad para reconocer el entorno y de orientarse en el mismo, si no es a través pues del sistema sensoperceptual que puede relacionarlo a él con el medio, como es el tacto, y sobre todo con la orientación espacial que pueda darse en la interacción y aprendiendo sobre todo de los diferentes componentes que están en un medio. Entonces, primero hay que enseñarse las acciones elementales en el goalball: posiciones, desplazamientos, orientación espacial. Luego hablamos de unas acciones primarias que son la base para poder llegar a la competencia. Dentro de las acciones primarias podemos encontrar los pases, las recuperaciones del balón, bloquear como la acción técnica, la única acción técnica defensiva para el goalball, y lanzar, que se convierte como la única acción técnica ofensiva. Después en esta pirámide encontramos los contraataques, que ya sumando acciones elementales más las acciones primarias y habiendo aprendido de estos dos tipos de acciones, pues digamos que se puede llegar a hacer las contraataques. ¿Qué es un contraataque? Pues es un movimiento que parte desde una fase de defensa y busca pues la sorpresa del equipo adversario. Y como tal, la competición es donde se reúnen todos estos componentes y en donde digamos que la competencia es la finalidad como tal del proceso de entrenamiento deportivo. Entonces, esta es la estructura de las acciones. Eso lo podemos encontrar mejor desarrollado en el manual que se escribió en el marco de un proyecto con USAID, en el cual se tuvo la oportunidad de poder aportar el conocimiento que se ha tenido hasta el momento. Pasamos de diapositiva, vamos a hablar de las acciones elementales, como habíamos hablado, las posiciones, los desplazamientos y la orientación espacial. Es importante que el deportista con discapacidad visual de entrada pues pueda reconocer el espacio en donde va a entrenar, pero antes de eso, cómo llegar al escenario, ¿sí? Eh, las paradas de buses, cómo acompañarlo para que pueda llegar solo al coliseo, por ejemplo. Una vez en el coliseo, brindarle la información de en dónde está el baño, en dónde está el camerino, en dónde está en la cancha, ya específicamente en lo que tiene que ver con, con goalball, pues informarle en dónde están los arcos, empezar con un proceso lento, pero bastante importante, como lo son el reconocimiento de las líneas y como tal la cancha de goalball. Para esto, pues digamos que hay alguna sugerencia, y es, por ejemplo, darle nombres a las líneas para que los jugadores puedan orientarse, siempre en concordancia a las manecillas del balón.
Por ejemplo, si estamos ubicados en la cancha que estoy señalando al lado derecho, empezar nombrando las líneas desde la uno hasta la 6, línea uno, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5 y línea 6, de tal manera que el deportista pueda espacialmente poder conocer en dónde está ubicado. Adicional a eso, nombrarle en dónde está la zona de lanzamiento, en dónde está el área neutral, desde dónde hasta dónde está el arco. Entonces, todos estos elementos, como la orientación espacial, es la base para poder trabajar el resto de eh, acciones técnicas y de contenidos que se vayan a ver en el proceso de entrenamiento deportivo. Eh, una vez con orientación espacial se puede hacer el trabajo de desplazamientos. Entonces se pueden hacer que los jugadores puedan desplazarse de la línea uno a la 2 a la 3 a la 4 a la 5 siempre mirando al otro equipo o dando la cara al otro equipo. Los desplazamientos desde los arcos hasta la línea de 3 metros o hasta la línea de 6 metros se hacen bastante importantes para que pueda reconocer el espacio. Entonces, esto hablando de procesos de iniciación, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es el trabajo de orientación espacial, trabajar desplazamientos y las posiciones de defensa que más adelante las vamos a observar. Es importante que el deportista sepa que hay una línea lateral, puede ser la línea lateral número uno, la línea lateral número 2. Entonces, todos los aspectos que podamos nosotros hacer para facilitar un poco la contextualización y la orientación espacial de los deportistas está, es válido y es necesaria. Por ejemplo, utilizar una maqueta con palos de balso en donde se dibuje la cancha y pueda eh, eh, explicársele al deportista la cancha como tal va a ser de gran ayuda. Pasamos entonces a las acciones primarias. Recordemos, vamos a retroceder acá. Las acciones primarias, pasar, recuperar, bloquear y lanzar son las acciones primarias que se trabajan en goalball. Vamos a empezar con el lanzamiento. El lanzamiento es la única acción técnica ofensiva con la que cuenta un deportista para anotar un gol. Recordemos que el jugador no puede patear el balón, no puede hacer gol de cabeza, no puede... Siempre va a ser a través del lanzamiento. Cuando hablamos del lanzamiento, tenemos que ver las condiciones de realización en las que se realiza este lanzamiento. Por ejemplo, en este cuadro resumen podemos observar, por ejemplo, que el sistema de habilidades, cuando hablamos de lanzamiento, una variante, según la variante condicional, hablamos de, según la acción cinemática del movimiento, pueden haber lanzamientos tipo bolo, como lo observamos, con giro y entre las piernas, más adelante vamos a verlos. Según el comportamiento del balón, ese lanzamiento el deportista lo puede lanzar rastrero, en sobrepique y con curva. Es decir, puede modificar el momento de lanzar, puede modificar y hacer que el balón llegue al otro lado de estas tres maneras. Según la orientación del lanzamiento, puede lanzarlo a zonas libres, es decir, en donde no estén los jugadores del otro equipo. Puede lanzarlo directo a un jugador, por ejemplo, cuando va a lanzar un balón en sobrepique, puede combinarlo lanzando directo a un jugador o a zonas específicas que ya vamos a ver a qué zonas específicas podría lanzar un jugador. Esto hablando del lanzamiento como tal. Entonces acá vemos todos los contenidos que se pueden dar a través del tiempo, empezando desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Vemos, por ejemplo, según la profundidad de lanzamiento, desde la zona A, zona B, zona C, zona D, que más adelante vamos a verlo. Entonces, todo esto tiene que ver con el lanzamiento, las variantes condicionales y cuáles son las variantes de esas de, de, del lanzamiento que se puede trabajar con los deportistas. Vamos a pasar de diapositiva. Entonces, hablando de los tipos de lanzamiento, según la acción cinemática del movimiento, recordemos que puede ser tipo bolo, de bolos, por eso se le llama así. El jugador de gol usualmente corre hacia adelante y lanza. Vemos también el lanzamiento con giro. Entonces el jugador se va desplazando hacia adelante, hace un giro y lanza el balón. Hay estudios que indican que este tipo de lanzamiento, el balón se va mucho más rápido que el lanzamiento tipo bolo. Y observamos el lanzamiento entre las piernas, donde el jugador se va desplazando hacia atrás,
hace un salto, lanza el balón con los dos brazos y pues digamos que suelta el balón para tratar de anotar gol al otro equipo. Entonces, esto en cuanto a los tipos de lanzamiento que se pueden encontrar en goalball. Vamos a ver ahora sobre la orientación de lanzamiento, como habíamos hablado. Entonces, el jugador puede lanzar tipo bolo, pero ahora vamos a ver hacia qué zonas puede lanzar. Imaginariamente es importante que el jugador, dentro de esa referenciación espacial, pueda dividirse la cancha imaginariamente en tres zonas, que es lo más sencillo, es decir, que aprenda a lanzar el balón si estamos de izquierda a derecha, que aprenda que la zona uno es la zona izquierda de la cancha, la zona 2 es el centro y la zona 3 es la derecha. Y es importante pues que el jugador pueda o sepa que puede lanzar desde el centro a la zona uno, o sea, a la izquierda, del centro a centro, o sea, de frente o a la derecha, y así con cada una de las posiciones que pueden estar presentes en gol. Recordemos que hay tres posiciones: el ala izquierda, el centro que se ubica en el centro y el ala derecha. Hay algo más específico y es en esa división imaginaria de la cancha en zonas, que es dividir la cancha en cinco zonas. Entonces, en este aspecto, pues ya es más específico, ya se trabaja con deportistas que llevan bastante tiempo en goalball y se puede especificar más la zona de origen, es decir, desde donde se lanza hasta la zona de llegada. Es decir, si yo le digo a un jugador lance de la zona uno a la 5, ya sabe que tiene que hacer una diagonal larga, o de la zona 3 a la 2 ya sabe que es una diagonal corta. Entonces, en estos aspectos es importante poder generar esos contenidos del proceso de entrenamiento. Hay otra división de la cancha que es en 6, esta es mucho más específica. Eh, Jugadores élites como los deportistas de la selección Brasil tienen la capacidad de lanzar el balón de la zona uno a la zona 6, zona 2 a 3, 3 a 4, y de esta manera tácticamente casi que se puede, digamos que generar una estrategia para poder eh, darle herramientas al deportista y que pueda ir variando el ataque. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver acá un video en donde vamos a ver específicamente los lanzamientos. Este es un video del partido de Brasil contra Estados Unidos en el marco de los Juegos Panamericanos desarrollados en México en el 2011. Entonces vamos a ver la acción técnica, la de lanzar. Entonces observemos los tipos de lanzamiento. Esto es lanzamiento con giro, lanzamiento con giro. Estamos viendo la forma, ¿no? El tipo de lanzamiento. Lanzamiento con giro. Usualmente se ven bastantes lanzamientos con giro. Eso es, el jugador puede utilizar diferentes herramientas. Recordemos que en el sistema de habilidades pues tiene que estar ubicado, tiene que estar orientado. Y así vamos viendo lanzamiento tipo bolo, por ejemplo. Entonces, este video nos muestra específicamente la acción técnica de lanzar y sus diferentes variantes, sus variantes condicionales. Si lanza una zona específica, si lanza un jugador. Entonces, esto es lo concerniente a los tipos de lanzamiento que se pueden trabajar o que se pueden estar presentes en un partido de golbol. Entonces, vemos el tipo de balón, por ejemplo, si es balón en sobrepique, este es balón en sobrepique, hay muchas variantes que el deportista. La siguiente acción primaria, hablamos de bloquear, es la acción técnica defensiva para evitar el gol. En el goalball vemos una fotografía de dos jugadores de Canadá haciendo la defensa en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Entonces, cuando hablamos de bloquear, vamos a hablar también de las condiciones de realización. Según la acción cinemática del movimiento, puede haber un bloqueo sin impulso y bloqueo con impulso. Es decir, el deportista está en posición inicial y solamente extiende su cuerpo para defender el balón, o puede impulsarse con los brazos para poder llegar un poco más lejos. Según el segmento corporal que efectúa el bloqueo, puede ser con las manos o con los pies.
según el tipo de balón que bloquea, la posición, la acción técnica cambia si está bloqueando balones rastreros o si está bloqueando balones en sobrepique. Esto es importante. Y según su objetivo, ya sea recepcionar el balón o si deja rebote después de bloquear el balón. Entonces es importante acá diferenciar en el bloqueo la posición inicial y la posición final del deportista. La posición inicial es la posición de alerta en la que el deportista está en una posición cómoda esperando el lanzamiento del otro equipo, y la posición final es la posición que debe adoptar al momento de hacer contacto con el balón. Es importante acá referenciar pues que como estamos hablando de un deporte en el cual los deportistas tienen discapacidad visual y el balón no lo ven sino que lo escuchan, abarcar el mayor espacio posible dentro del terreno de juego puede garantizar mayor éxito al momento de efectuar la defensa. Entonces, esta extensión del cuerpo, como vemos, está acostado totalmente, tratando de abarcar el mayor espacio posible en el terreno de juego. Pero adicional a eso, podemos observar que las manos, por ejemplo, siempre se juntan y la cabeza va detrás de los brazos, ¿sí? Acá es importante, ¿por qué es importante esto? Para que el balón no llegue directo a la cara del deportista. Es por eso que cuando hablamos que iniciando los procesos deportivos de golbol se tiene que trabajar la orientación espacial, las posiciones y los desplazamientos, tenemos que primero empezar a trabajar este tipo de posiciones, la posición inicial y la posición final, que son la base para poder ver otros contenidos más específicos. Entonces, hacer énfasis en esto, en que la cara va atrás y los dos brazos van adelante. Cuando hablamos de la secuencia del bloqueo, entonces vemos una posición inicial, ¿verdad? Cuando el balón va en sobrepique, el jugador, si el balón va en sobrepique, adopta esta posición, es decir, eleva su cuerpo para tratar de defender el balón hacia lo alto, no hacia lo largo como estábamos viendo anteriormente. Y si va hacia los pies, pues el jugador lo que hace es impulsarse con las manos y elevar las piernas para tratar de bloquear el balón, ¿sí? Entonces, este es el bloqueo de balones en sobrepique y este es el bloqueo de balones de balones rastreros. Igual hay una posición inicial, hay una transición en la que el deportista puede o no tomar impulso y la posición final para balones rastreros pues es la extensión total del cuerpo acostado de medio lado, y si va hacia los pies pues se impulsa con los brazos y la idea es poder con los pies poder defender el balón que como lo estamos viendo nosotros en la imagen. Esto en cuanto a la acción técnica de bloquear. Bien, ahora vamos a ver un video donde podemos ver diferentes acciones de bloqueo. Démonos cuenta los deportistas cómo extienden su cuerpo, qué tipo de balón están defendiendo, cómo acomodan sus pies, cómo acomodan sus manos. Observemos los tipos de balones que están defendiendo, los balones rastreros, cuando el balón va en sobrepique, cómo es que ponen el cuerpo. Entonces, acá vemos la aplicación de lo que vimos en la diapositiva pasada. Balón en sobrepique, cómo extiende su cuerpo el jugador de Estados Unidos o de Brasil. Eso es. Listo, pasamos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar de, dentro de esa acción primaria, de pasar. Entonces vemos acá la importancia de la interacción de los jugadores entre sí para poder variar el ataque. Los pases pueden ser lanzados o pueden ser entregados en la mano. Esto permite pues rotar el lanzamiento y sobre todo variar el ataque para vulnerar el arco contrario. Cuando hablamos de recuperar, hablamos de la acción técnica en la que el deportista, después de bloquear el balón, va en búsqueda del mismo para generar el ataque. Acá es importante resaltar que este movimiento tiene que hacerse en menos de 10 segundos y lo más rápido posible. Finalmente, observamos el contraataque, que parte de una acción defensiva. La idea del contraataque es aprovechar
el desplazamiento del jugador que acabó de lanzar y que está ubicándose en su línea. Entonces el jugador que defiende tiene que ubicar, que ponerse de pie lo más rápido posible para lanzar el balón y generar sorpresa que le lleve a poder anotar un gol. Finalmente, pues está el ejercicio competitivo, que es la finalidad del proceso de entrenamiento deportivo. Es importante simular los juegos de 3 contra 3, los juegos de 2 contra 2, las situaciones de penalti. Cuando hablamos acá de situaciones de 2 contra 3, por ejemplo, en Juegos Paralímpicos, la selección de Canadá se quedó con 2 jugadores luego de que le expulsaran a uno porque estaba viendo y ya lleva bastantes eh, llamados de atención. Y el partido se desarrolló 2 jugadores de Canadá contra otros 3, creo que era de Argelia. Ya esta es la presentación que tenía preparada para ustedes. Espero les haya gustado. Cualquier comentario que tengan, pueden contactarse conmigo al correo davidgomez@arcangeles.org. Muchas gracias por su atención.